Atención a la última hora porque existe máxima preocupación en este caso por uno de los miembros de la familia del rey. Nos estamos refiriendo a Froilán, preocupación por sus padres, preocupación por los reyes y preocupación por toda la familia. Es que la última vez que vimos al sobrino mayor de Felipe VI fue por Madrid jugando al ratón y al gato, en este caso con un reportero cuando iba por las calles antes de una noche para tomar algo con amigos. Ese Froilán se escondía de manera torpe detrás de una columna, ponía caritas, no le estaba gustando un poco la persecución del reportero y aún así mostró educación y respondió a las diferentes preguntas que le iba haciendo el periodista. De manera escueta, de manera breve, se notaba además que le habían dado un cierto toque de atención y únicamente guardó silencio cuando le preguntaron por sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Un explícito silencio que dijo bastante. En todo caso, el sobrino del rey Felipe nos lo vendieron como que estaba como una especie de vigilante de su abuelo, Juan Carlos, allí en Abu Dhabi. Se marchó precisamente hacia allí para vivir en el mismo lugar que el emérito. A algunos medios, algunos periodistas han calificado esto de exilio forzado. Para evitar escándalos en la noche madrileña, se le trasladó directamente a otro país donde ya era bastante difícil y donde podía lograr de alguna manera un porvenir. Nieto y abuelo, abuelo y nieto, tanto monta tanto, y es que dicen que parecen hechos el uno por el otro y que al final era un movimiento lógico poner las dos manzanas podridas de la familia en el mismo cesto, separados de las otras. A pesar de los intentos de Leticia y Felipe, los intentos de Zarzuela para tenerlos a los dos bien lejos de Palacio y especialmente de Sofía y de Leonor, a la mínima que pueden, hacen la maleta, vienen hacia España para pasar unos días. A Froilán, si viene, parece que es con la condición de verlo en este caso con su madre o verlo de alguna manera con su familia. Y en el caso de Juan Carlos, pues ya sabemos un poco que hace lo que le da la gana y poniendo en un brete, en este caso, a su hijo, el rey de España. Juan Carlos se quedaría por él mismo de manera permanente, ya lo he dicho muchas veces, especialmente en San Censo, donde se encuentra como en casa. Mejor y todo porque allí sus amigos le dan golpecitos en la espalda en lugar de ponerle mala cara. La misma que le ponen en este caso su hijo Felipe y su nuera Leticia. ¿Y Froilán qué pasa? Se queda en tierra de nadie, ahora que dicen que el emérito, que Juan Carlos, va a ver cómo lo digo. Establecer, que no me salía la palabra, va a establecer su residencia en Cascais, en Portugal, precisamente también cerca de San Censo y cerca de la frontera con España. ¿Qué iba a pasar con Froilán? Bueno, pues de momento dicen que sigue allí trabajando en los Emiratos Árabes, pero que no acaba de encontrar su lugar en el mundo. Y la noticia de hoy es la máxima preocupación que ha despertado. ¿Por qué? Bueno, pues tal y como explica una revista, la infanta Elena estaría con el corazón en un puño y bastante preocupada por lo que está pasando en el mundo y cómo puede afectar a su hijo. Ahora mismo hay una situación mundial en Oriente Medio donde, la cosa no está estable. Hay una tensión bélica que ha estallado además entre Estados Unidos e Irán y no solo afecta a la estabilidad mundial, sino también a la integridad física de millones de personas, y en el entorno de la infanta Elena hay preocupación. No solo es la infanta Elena, también Jaime de Marichalar, que en este sentido, pues también está un poco preocupado. Él siempre se ha mostrado un poco en contra de este exilio forzado. Y Felipe y Leticia pues van a tener un poco que tragar con que Froilán en este caso pues se venga a España
porque todo podría desencadenar, si existe efectivamente la preocupación, que yo lo entiendo, pues van a tener que tragar con que el niño tenga que volver a España. Froilán sigue los pasos de su abuelo. Sus estancias aquí en Madrid, algunos medios las califican de complicadas. Y su viaje, en este caso hacia Abu Dhabi, fue después de compañías poco recomendables, numerosos escándalos y secretos a voces que nacen en la noche de Madrid y se transforman en rumores por internet. Pero yo ahí no voy a entrar. Su entorno asegura que se encuentra muy a gusto allí, en los Emiratos Árabes, que tiene una buena proyección de futuro, laboralmente hablando, y donde está más tranquilo, alejado de la prensa española. Los heraldos de su abuelo, y que no son precisamente simpatizantes ni del rey ni de Leticia, pues lo ponen prácticamente como un trabajador ejemplar, que está consiguiendo una carrera escalón a escalón, y que sus padres están súper orgullosos y demás. Pero bueno, la realidad es otra, por mucho que se intente dulcificar. Probablemente haya algo de verdad en eso, pero es verdad que cuando utilizan un lenguaje tan florido, a uno tiene la sensación de que le están engañando, le están tomando el pelo y le están vendiendo una cosa que no es. En cualquier caso, aquel lugar, que parece idílico dada su proximidad del conflicto, y temiendo que las cosas vayan a peor, ha hecho encender todas las alarmas a su madre. Dice, entre comillas, la revista: ahora la situación preocupa. El traslado de Emiratos Árabes hasta España es complicado. La frontera se encuentra cerca y la tensión crece. No parece que el conflicto vaya a solucionarse en poco tiempo y puede terminar implicando a muchos países. Se trata de una situación difícil y apuntan que no parece que Froilán tenga intención de marcharse de allí. Está de lo más instalado en Abu Dhabi, es donde trabaja y donde vive. Allí ha encontrado una estabilidad de la que nunca antes había gozado y lujos que no están al alcance de todos en España. Froilán es otro, está centrado en sus estudios, en el trabajo, atento con su abuelo y con una disposición para prosperar que destacan los que pueden compartir espacio con él. Bueno, pues yo lo entiendo al final. Es que no se han ido a un país neutral, no se han ido a Suiza, no se han ido a otro país un poquito más tranquilito. Están en una zona tensionada, pero siempre ha estado tensionada. Ahora, pues, bastante más, por la situación que se vive en el mundo. Pero bueno, yo entiendo que no querrán responsabilizar en este caso a nadie de que el niño esté allí. Quiero decir, aquí hay cosas que no se cuentan, pero evidentemente todos sabemos que no fue un viaje voluntario, no fue un viaje de placer. Se ha intentado vender de muchísimas maneras, pero era precisamente un poco para mantener alejado a Froilán de lo que no le convenía aquí en España. Y hay, como digo, secretos a voces, hay rumores en internet, en foros, hay información de todo tipo. En este caso no solo de Froilán, sino de Victoria Federica. Al contrario que otros miembros de la familia real, cuyas informaciones pues podemos hasta poner en duda, de decir yo eso no me lo creo. Pero claro, a Froilán y a Victoria Federica pues se mueven en unos ciertos ambientes que, pues donde no todo el monte es orégano. Así que, pues entiendo yo la preocupación de los padres, porque no quieren, evidentemente, tener a su hijo en un lugar, en el que podría perder la vida, hablando claro. Pues nada, lo dejamos aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.